la enseñanza de la historia en tiempos del COVID-19 en la Escuela Normal Superior de Querétaro a partir del análisis de cambios y permanencias de las prácticas culturales. Es el título de mi compañero Jesús Alejandro Bay Rodríguez, quien viene a continuación. Adelante, Alex, por favor. Ok, muchas gracias. Por ahí hay una presentación, no sé si me la puedan poner. Mientras le leo un parrafito que está relacionado con esto. No se ve igual el horizonte estando debajo del nubarrón que cuando que causa la tormenta que lejos de él. Pues estando lejos, sabes que hay un final, que el nubarrón está limitado a un espacio y un tiempo determinado, aún a pesar que deje algunas huellas. Esa precisamente debe ser una función que cumpla la enseñanza de la historia, mostrar horizontes de expectativa y hacer conciencia que han existido momentos parecidos en el pasado que causaron cambios, pero que a pesar de los cambios también hubo cosas que permanecieron en el tiempo, algo a lo que llamamos prácticas culturales. A eso le llamamos conciencia histórica, que implica relacionar los distintos tiempos, tal como lo menciona Koselleck, voltear a nuestro espacio de experiencia, sabernos seres históricos en relación a ese espacio de experiencia que también llamamos pasado, y que ubicándonos en el tiempo sepamos que somos constructores del futuro, que somos protagonistas de lo que Koselleck llama el horizonte de expectativa. Y el horizonte de expectativa no es otra cosa que la línea que vemos al final del horizonte, línea que se aleja cuando intentamos acercarnos a ella. Y para ello sirve la historia, y para eso sirve la historia y mirar el horizonte para avanzar. Bien, no sé si me puedan dar la siguiente, por favor. Bueno, aquí les tengo una célebre cita de nuestra querida Elba Ester Gordillo del año 2009 que dice: es imprescindible garantizar, y así se lo rogamos, señor presidente, girar sus instrucciones para que nuestros alumnos, los maestros, los directivos de las escuelas, la comunidad en su conjunto, sean oportunamente vacunados contra la influencia AHLN, ante el posible rebrote que sucedería durante los meses invernales. Bueno, esto haciendo alusión a la última pandemia reciente de la que pudiéramos nosotros tener una memoria más o menos fresca. Algunos jóvenes que les he preguntado y que hemos trabajado esto, comentaban que no recordaban o recordaban ambiguamente el manejo y la situación que se vivió con la pandemia de la H1N1. Remontándonos un poco más en el pasado, bueno, podemos darnos cuenta que la última gran pandemia ocurrió en los años 20 con la llamada influenza española, que dejó un estimado de entre 50 y 100 millones de muertos, y en México alrededor de 500,000 muertos, cuando México tenía poco más de 10 millones de habitantes. Eso quiere decir que fue devastadora. ¿Me dan la siguiente, por favor? Pero nunca hubo nada de suspensión de nada. Bueno, en la vida cuando te toca, ni aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas. Este es un dicho popular mexicano que hace alusión a algunas de las prácticas culturales que normalizamos como sociedad. Aquí les tengo una pequeña cita de un artículo de opinión en el que las personas mandaban sus opiniones a DW, que es un medio alemán muy conocido, y aquí esta cita hace alusión a que, bueno, la gente no usa cubrebocas, la gente sigue saliendo a la calle, sigue su vida cotidiana de fin de semana con fiestas y reuniones. Además, farmacias y supermercados no hay cubrebocas, y la mayoría piensa que tiene una gripa y toma antigripales. Si eso lo actualizáramos, parecería como que estamos hablando de este momento. Entonces, bueno, volteamos a nuestro espacio de experiencia y nos damos cuenta que hay ciertas prácticas y ciertas cosas que podemos ver en el espejo de un pasado reciente. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, ¿qué refleja esto? Este tipo de prácticas culturales pueden mostrar incredulidad de la gente. Podemos encontrar más semejanzas que diferencias con las situaciones que se viven hoy respecto a la pandemia del COVID-19, específicamente con esto de la H1N1, y encontramos posiciones encontradas tanto en esta situación que se vivió en 2009 como en la de ahora. Hay quienes afirman que las medidas son laxas, hay quienes afirman que las medidas son muy exageradas, que si es como una gripe, ¿por qué debería de tratarse de otra manera?
Y bueno, hay quien afirma, como Luis Guillermo Yáñez, que también escribió a este medio, que en México se ha causado una fobia colectiva al salir y pensar que el virus es mortal, pero lo que no han informado las autoridades es que su atención temprana de los síntomas se puede curar. Así tal cual lo escribió la persona. Bueno, pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, la aceptación de las prácticas culturales, pues básicamente de manera muy concreta para que me alcance el tiempo, las prácticas culturales son códigos sociales que comparte un grupo de individuos con un pasado común y que van construyendo un imaginario colectivo que también es común. No siempre esos códigos culturales cuadran con los códigos jurídicos, los descubrimientos científicos o los especializados. Se transmiten de una generación a otra como verdades socialmente aceptadas, tácitas. Y bueno, pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, el prácticas culturales y los dichos. Los dichos resumen muchas veces estas prácticas culturales que se comparten como sociedad y escuchamos frecuentemente, bueno, pues si de algo me he de morir, que sea lo que Dios quiera o lo que Dios diga en la vida, cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas. Esto denota estas prácticas culturales que se manifiestan en el imaginario colectivo, como si existiera un destino prescrito en el que las personas no pueden incidir y que por lo tanto pues se justifican algunas actitudes o acciones. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, de creencias a creencias, aquí les tengo a dos académicos de la UNAM que dice que el primero, José Franco, dice que hay una mezcla entre valoración y miedo. Ahí se me tapa un poco. Miedo, el desprecio y el desinterés, ambos aspectos conviven. Por un lado se aprecia el conocimiento científico, pero también el mágico, las creencias religiosas o esotéricas. La OCDE, por ejemplo, para hacer evidente estas cuestiones, que recomienda que más o menos se destine el 2.5% del Producto Interno Bruto a investigación y ciencia, a ciencia y tecnología, perdón, a la investigación, y México cada vez se viene reduciendo esto. Hace algunos años estaba cerca del 1%, ahora estamos en el 0.5%. Ricardo Trujillo, por su parte, dice que aunque los mitos son elementos de los cuales no se tiene evidencia, las personas los validan porque les brindan entendimiento, tranquilidad y coherencia a un mundo que generalmente es caótico. En este sentido, corresponde la enseñanza de la historia a comprender antes que juzgar, es decir, identificar cambios y permanencias en el tiempo, diferenciar hechos de opiniones, factores contextuales, socioeconómicos, niveles educativos y culturales de las personas que manifiestan y que se encuentran en estos dos lados de la balanza, tanto en el ámbito científico como las personas que de alguna manera pudieran justificar por medio de estas creencias, de estos mitos y de estas prácticas, algunas actitudes llamémosle, desobediencia. Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, relacionado a la historia cultural es un enfoque que surge de la Escuela de los Anales, una escuela francesa de mediados del siglo XX, y particularmente la historia cultural la hemos tratado en dos cursos en la Escuela Normal Superior de Querétaro, con los estudiantes de tercer semestre, los que están cursando ahorita cuarto semestre de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Historia en Educación Secundaria. El semestre pasado cursamos el Historia Cultural 1, donde vimos algunas de las bases y de las propuestas, principalmente de gente como Roger Chartier y de Peter Burke. Posteriormente, en este curso que llevamos actualmente, que se llama Historia Cultural 2, hemos retomado algunas otras metodologías que corren paralelas, pero con las cuales se pueden entender puentes, como es la microhistoria y la historia regional. Entonces, este cuarto semestre lo hemos trabajado, hemos aprovechado esta parte de la historia cultural para comprendernos como sociedad a partir del pasado y construir estos horizontes de expectativa y ver que el nubarrón, pues, lo vemos muy oscuro porque estamos debajo de este nubarrón, pero que si volteamos al pasado a ver ese horizonte de experiencia, ese espacio de experiencia, perdón, nos damos cuenta que, bueno, hay cambios, hay continuidades y que esto pues no va a ser para siempre, ciertamente van a quedar algunas huellas y van a quedar algunas continuidades, cosas que surgen ahora y que van a permanecer en el tiempo, seguramente que las habrá, porque bueno, ya ha sucedido en algunos otros momentos.
Entonces aquí lo que le correspondió a los estudiantes fue identificar prácticas culturales y la relación con el pasado, del pasado con el presente, por medio del análisis de cambios y permanencias. ¿Qué cambió, qué ha cambiado y qué ha permanecido en el tiempo a partir de situaciones parecidas a las que vivimos nosotros, utilizando precisamente la historia cultural como el pretexto para hacer esto? Lograron desarrollar metodologías, se les pidió a los estudiantes que desarrollaran una metodología propia a partir de lo leído. Se les pidió que desarrollaran a partir de la microhistoria, de la historia regional, una metodología tendiendo puentes con la historia cultural que ellos ya conocían previamente. Entonces, bueno, ¿qué resultó de esto? Entre otras cosas, resultó que, bueno, lograron identificar cambios y permanencias. La mayoría de ellos decidió trabajar con la pandemia de la H1N1. Algunos entre sus entrevistados retomaron algunos otros episodios parecidos en la historia reciente. Evidentemente, por el tiempo que ha transcurrido, nadie trabajó, por ejemplo, la influenza española, que sería interesante, bueno, a lo mejor ver qué reminiscencias hay de aquella pandemia ahora en la actualidad. Y bueno, en términos generales, lo que, pues, a manera de comentarios finales, no tanto de conclusiones, que los estudiantes lograron realizar una identificación de cambios y permanencias en el tiempo, lo que nosotros le hemos llamado, bueno, la conciencia histórica, voltear al pasado, para entendernos en el presente y construir expectativas de futuro. Entonces aquí lo que se pretende es que a partir de voltear a ver este espacio de experiencia, los estudiantes vayan construyendo estos horizontes de expectativa y que vean que, bueno, no pareciera muy oscura la situación y muy desesperanzadora porque nos encontramos debajo de este nubarrón, pero que si lo vemos, si vemos los nubarrones que han existido en el pasado, no todo está perdido y entender y entendernos como constructores de este futuro. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Alex, compañero de la escuela. Gracias. Y le corresponde con un tema